20 de mayo de 2019. Mi nombre es Liden Ojeda, qué gusto que nos acompañe arrancando una semana más. Enviamos un saludo de una vez a todas las personas que se unen a través de la transmisión en el Facebook Live de Teleyucatán, lo mismo que en YouTube, y también usted si nos está sintonizando a través de la página en internet como www.teleyucatán.gov.mx. Le comento que hoy es el Día del Psicólogo en México, pero también hoy es el Día Mundial de las Abejas, polinizadores de vital importancia para todos, pues este es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial también para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres, y que con su labor contribuyen a la seguridad alimentaria, a la conservación de la biodiversidad y, por si fuera poco, alertan de los riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales. Así que aprovechemos este día para darle un realce, impulso y sobre todo tratar de rescatar a este insecto que es de gran beneficio para todos. El teléfono en el estudio 940-7600. Arrancamos con la información. Y mire, nos vamos iniciando la semana con muy buenas noticias. Le platico que el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, puso en marcha el programa Médico 24/7. ¿De qué se trata? Pues fíjese que son módulos que ofrecen servicios de salud cuando los centros comunitarios no laboran. El arranque de este esquema fue en el sureste del estado, en el municipio de Chapap. En cumplimiento a una promesa, el gobernador Mauricio Vila Dosal inició el programa Médico 24/7, que ofrecerá atención médica complementaria en los 105 municipios por medio de módulos que proporcionarán servicios de salud en el tiempo en que los centros de salud que laboran en las comunidades estén cerrados. En Chapap inició el esquema que responde a una de las necesidades más sentidas de las comunidades yucatecas, que en su primera etapa comenzó a operar en 25 municipios a beneficio de 112,208 habitantes. Seguimos mejorando la infraestructura médica del estado. Nosotros aquí al lado de Palacio Municipal, estoy en lo correcto, estamos habilitando un consultorio médico que se llama el consultorio 24/7. Es a completar que siempre haya un doctor en el municipio. Para cumplir con las labores del programa Médico 24/7, en la primera fase, se contrató a 110 médicos para cubrir turnos vespertinos, nocturnos, así como sábados, domingos y días festivos, en los que no laboren los centros de salud de las comunidades. A manera de ejemplo, el centro de salud del municipio de Chapap funciona en el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, por lo que el consultorio de Médico 24/7 estará ofreciendo atención a partir de las 3 de la tarde hasta las 6:59 de la mañana del día siguiente. Con base en lo proyectado en su segunda etapa, se ampliará el servicio a otros 30 municipios, mientras que en la tercera, en 2020, se planea llegue a 50 municipios más, de tal manera que a principios del próximo año se logre la cobertura de los 105 municipios, para lo que se emplearía a 450 médicos contratados aproximadamente, con un presupuesto anual de más de 58 millones de pesos. Con el programa Médico 24/7 se busca que los yucatecos tengan atención médica complementaria después que finalice el horario de labores en los centros de salud o clínicas públicas. Por eso se instalaron módulos de atención que funcionan cuando los doctores de la comunidad se encuentran fuera de su jornada laboral, es decir, que con el servicio se complementa el tiempo en que no hay médico activo en las poblaciones. Los módulos de atención se encontrarán habilitados con medicamentos, material de curación, equipo médico y de cómputo para ofrecer servicio oportuno y de calidad. Se ofrecerá atención médica complementaria de primer contacto a las urgencias sentidas de la población, lo que solicite, es decir, aquellas que no ponen en riesgo la vida o funcionamiento de algún órgano independientemente de que cuenten con seguridad social o no. En caso de presentarse una urgencia calificada que se refiere a una situación que pone en riesgo la función de un órgano o la vida, el usuario será atendido y referido al segundo nivel de atención, por lo que será responsabilidad del personal de salud coordinar con el ayuntamiento el traslado del paciente. Teleyucatán te informa.
Más adelante vamos a estar platicando más a fondo de este importante programa, pero ahora nos trasladamos 100 kilómetros hacia el sur-sudeste de Mérida, hasta Maní, Yucatán. Y es que en el Día Mundial de las Abejas, como le platicaba, el gobernador del estado impulsa la producción de miel en este sitio. Con estas acciones prevén aumentar el rendimiento de la producción del dulce hasta en un 30%. En Maní, el gobierno del estado y productores apícolas iniciaron el establecimiento de la primera fase de 14 centros de producción de abejas reina, novedosa iniciativa para reproducir y mejorar la genética de la especie para garantizar la calidad de la miel yucateca y aumentar hasta 30% el rendimiento de la producción. En el Día Mundial de las Abejas, que se conmemora este lunes, el gobernador Mauricio Vila Dosal inició la distribución de equipos e insumos para los centros, los cuales están integrados por una bodega de traslarve e insumos, 10 núcleos para abejas reina progenitora, 10 cámaras criadoras, 10 colmenas de apoyo, 250 núcleos de fecundación, así como equipo de acero inoxidable, material consumible y equipo de protección. Lo que estamos haciendo hoy es crear 7 centros de producción de abeja reina, distribuidos estratégicamente en todo el estado. Y estos centros, ¿dónde van a estar? Va a haber uno en Suquilá, va a haber uno en Tizimín, uno en Maxcanú, uno en Tecal de Venegas, uno en Zacalum, otro en Ixcunyá, en la ciudad de Mérida, y me imagino que va a haber otro acá en Maní. En los primeros 7 centros se invertirán 6 millones de pesos para que a los apicultores no les falte abeja reina y aumenten su producción y tengan mayores utilidades. Como parte del apoyo al sector, Vila Dosal también entregó 250 ejemplares de abeja reina, 140 cajas de meliponas, 60 cajas de cera y 100 litros de miel, beneficiando a 14 pequeños productores de este municipio, uno de los principales generadores de este alimento en Yucatán, para mantener el liderazgo del estado a nivel nacional. Al reducirse el tiempo de cambio de abeja reina, que actualmente se realiza cada 5 años, no solo se benefician los productores que reciben a las abejas genéticamente superiores, sino toda la actividad apícola, para que en conjunto la miel yucateca genere riqueza y beneficie a los pequeños productores que se dedican a la actividad. La representante de los centros productores de abeja reina, Silvia López Casanova, dijo que es la primera vez que el gobierno impulsa un proyecto de esta magnitud, beneficiando a miles de familias yucatecas dedicadas a la apicultura. A la fecha, se entregaron más de 130 millones de pesos en programas como Peso a Peso, repoblamiento y mejoramiento genético ganadero, entrega de equipo y maquinaria necesarios para el sector, así como apoyos para incentivar la producción de fibra de nequén, entregando un peso de apoyo por cada kilo de fibra producida. Además, se cuenta con 87 millones de pesos para realizar caminos sacacosechas, otorgando mejores condiciones a los agricultores locales. Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y mire, vehículos clásicos que recorren cientos de kilómetros provenientes de 25 diferentes ciudades mexicanas, pero también extranjeras. Este fin de semana arrancó el Rally Maya México. El gobernador de Yucatán estuvo presente y dio salida a los autos que forman parte de uno de los 10 mejores rallies del mundo. El gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró el 6º Rally Maya México, en el que participan 110 vehículos antiguos y clásicos que recorren 1.400 kilómetros entre Yucatán y Quintana Roo. Son un atractivo turístico para ambos estados. A la entrada de la zona arqueológica de Uxmal, Vila Dosal dio salida a los 25 vehículos provenientes de 25 ciudades mexicanas y extranjeras que recorren la península hasta el domingo. Son vehículos fabricados entre 1928 y 1979, con al menos el 90% de originalidad, y el evento se transforma en un museo rodante, pues exhibe en un desfile autos de colección. Al evento asistió como participante el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien junto con el resto de los conductores visitarán Uxmal, Izamal, Motul, Maxcanú, Junucmá, Peto y Motul, mientras que en Quintana Roo estarán en Puerto Morelos, Tulum y Chetumal. El Rally Maya México está catalogado entre los 10 mejores del mundo en su tipo, contando con el aval de la Federation Internationale des Véhicules Anciens, de la Federazione Internazionale Le Automobile, de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección y la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo AC, teniendo como objetivo ser el mejor de su tipo. Como parte del recorrido, los participantes, junto con la Fundación Telmex, entregarán 100 sillas de ruedas a niños y adultos mayores en diversas comunidades, y la firma Frank Müller realizará un reloj conmemorativo del evento. Además,
Con cada pieza que se venda, se destinará apoyo a niños con síndrome de Down. En la sexta edición, se observarán piezas mecánicas de sofisticadas marcas como Rolls-Royce, Porsche, Mercedes-Benz, Audi, Packard, MG, Alfa Romeo, Oldsmobile, Jaguar, Cadillac, Austin Haley, Pontiac, Renault, Dodge, Plymouth, Buick, Lincoln, Chevrolet, Volkswagen, Ford A y modelos T. Tele Yucatán te informa. Y lo que cada vez está también más cerca es la Semana de Yucatán en México, que estará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México precisamente, en donde los asistentes podrán disfrutar y vivir la experiencia de su cultura, gastronomía, arte, industria y comercio. Así lo señaló el gobernador Mauricio Vila Dosal. El evento, que iniciará el viernes y concluirá el 2 de junio, se considera una tradición esperada para los capitalinos. En la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad de México, Vila Dosal dijo que quienes asistan a la muestra disfrutarán lo que tiene y ofrece el estado, como por ejemplo su gastronomía famosa en el mundo, como la cochinita pibil o el relleno negro, sus panuchos y salbutes, así como de sus artesanías, de sus guayaberas, bordados, de sus sitios, en fin, serán 270 micro, pequeñas y medianas empresas yucatecas, además de 100 artistas locales, los que estarán presentes en la Semana de Yucatán en México. Y ahora pasamos a otro sector. Le cuento que el turismo gastronómico, desde abordarse desde los puntos de vista de sostenibilidad, preservación y conservación, así lo dijo la secretaria de Fomento Turístico Michelle Friedman en el Encuentro Internacional de Gastronomía Intercultural y Destinos Creativos, que se realizó en el Palacio de la Música. En la reunión organizada por el Ayuntamiento de Mérida, la funcionaria participó como ponente en el panel Agricultura, Gastronomía y Turismo, valorando cultural y creativamente el encadenamiento productivo, en donde también dijo que desde la Secretaría de Fomento Turístico se busca convertir a Yucatán en destino turístico sostenible, pues están trabajando diversas vertientes, como elaborando rutas turísticas gastronómicas, programas de agroturismo, turismo rural y turismo social, que pronto comenzarán a dar frutos con el apoyo incansable de los municipios. Y ahí en su pantalla está viendo algunas imágenes del evento. Vamos a otros escenarios y le platico que después de que un tramo de acueducto resultara dañado a consecuencia de un incendio en Celestún, la población de la zona se quedó sin acceso al vital líquido. El personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado restableció el servicio el sábado pasado. Así lo dio a conocer el director de la paraestatal, Sergio Augusto Chan Lugo. Le platico detalles. El siniestro ocurrió en el kilómetro 75 de la carretera Quinchil-Celestún, dañó 14 metros de un tubo de 12 pulgadas de alta densidad, lo que afectó a cerca de 10,000 habitantes de la demarcación. Y ahora nos vamos con nuestra compañera Mayra Vences. ¿Buscas una escuela que te ofrezca excelencia educativa con maestros altamente calificados y con colegiaturas accesibles? Pues yo te tengo la mejor opción, el Colegio de Estudios Universitarios del Mayab, una institución educativa con 24 años sirviendo y formando a jóvenes de nivel medio superior y superior. Además de estudios de bachillerato, también cuentan con 8 licenciaturas y 5 maestrías para que te prepares con un alto nivel educativo, grandes valores y aptitudes que te permitirán desempeñarte exitosamente en el campo laboral y humano. Ahora las inscripciones están abiertas y son gratuitas. No hay examen de admisión y se ubican a un costado del Centenario. ¿Qué esperas? El CEUM es para ti. ¿Estás buscando una universidad con alta calidad educativa, grandes valores y aptitudes que te permitan triunfar en el campo laboral y humano? CEUM es para ti. Licenciaturas en Educación, Derecho, Psicología, Turismo, Contaduría Pública, Administración, Lengua Inglesa y Gastronomía. También maestrías y preparatoria. El futuro tiene tu nombre. Actitud CEUM. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán.
La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la Zona Deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su Zona Deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y al inicio del noticiero le dimos una buena noticia para todos los ciudadanos y le comenté que íbamos a platicar más a fondo esta tarde, y precisamente por eso hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio Roger Torres Peniche, y él es secretario de Desarrollo Social. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañe, nos regale estos minutos de tu tiempo para platicar de un tema tan importante como es el programa Médico 24/7. ¿De qué se trata? Muchas gracias. Antes que nada, Médico 24/7 se genera como algo muy importante con relación a que el gobernador Mauricio Vila, en su campaña, algo de lo que tuvo mayor petición, donde la población se sentía más vulnerada, era precisamente en la atención médica, no en la cobertura. Somos un estado que tiene el 86% de cobertura. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ser derechohabiente del ISSSTE, del Seguro o del Seguro Popular. El problema es que a las 6 de la tarde tú ya no tienes derecho a enfermarte, porque un viernes a las 6 de la tarde el doctor o el centro de salud vuelve a abrir hasta el lunes a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que la gente se quedaba con el niño enfermo, dándole algún remedio, o simple y sencillamente pues esperando a ver qué pasó, o tener que acudir o desplazarse a otro centro. En 24/7, ¿cómo está funcionando el sistema? Abre como un complemento al sector salud. No quiere decir que estemos supliendo al sector salud, ni las obligaciones del sector salud, sino que estamos complementando. En ese momento te van a dar una atención para las urgencias, o sea, no es para ir a hacer una consulta rutinaria, no, eso tú seguirás yendo a tus centros de salud que te correspondan desde el derecho que tengas. En el Médico 24/7 se atenderá tanto al que es derechohabiente como el que no, y se le dará el medicamento y la atención para suplir esta deficiencia en ese momento, y tú el lunes o al día siguiente puedas acudir a tu centro de salud que te corresponda, pero ya con una medicación previa, ya con una atención. Estoy seguro que ya no vas a llegar con ese cuadro ya pues avanzado y complicado, ¿no? Entonces, básicamente, y hay que tener mucho énfasis, no es que las 24 horas del día, los 7 días de la semana esté abierto ese consultorio. El concepto es que en 24/7 el municipio tendrá un médico, independientemente de los horarios, o sea, en algún momento de los horarios, tener un médico durante las 24 horas, los 7 días de la semana, a contraturno del sector salud. Por eso es algo complementario. Básicamente en esto se refuerza la idea de 24/7. Estamos arrancando en 25 municipios como una primera etapa. El sábado el señor gobernador inauguró esta primera etapa en el municipio de Chapap, y el compromiso que tuvo Mauricio Vila en campaña era que durante su primer año iba a lograr tener esta atención en los 105 municipios, y ese es el objetivo de nosotros. En septiembre una segunda etapa con 30 municipios, y en diciembre una última etapa donde ya podamos tener la cobertura completa del programa para beneficio de los yucatecos. Es como el gobernador Mauricio Vila pues empeña la palabra y la va cumpliendo. Grandes avances para este mismo 2019. ¿De qué manera impacta en la sociedad yucateca? Definitivamente, mira, un estado como el nuestro, donde la seguridad pública no es el tema de los yucatecos, donde incluso en cuestiones laborales tampoco es el gran problema. Obviamente tenemos cosas mucho que mejorar en términos de laborales, en términos de mejores sueldos, mejores salarios, pero si hay algo en lo que sí todos los yucatecos lo ven como el principal problema, es en la atención y el recibir los servicios de salud básicos a la población. Y bueno, si ese es el sentir hoy más importante para los yucatecos, pues obviamente el gobernador le ha dado un enorme impulso y una enorme atención a esto,
y con este programa estamos arrancando casi con unos 50 millones para este año, para poder tener presencia en él. En esto obviamente no solo es la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social es la que liderea el proyecto, pero en esto está la Secretaría de Salud y vamos haciendo convenios con los alcaldes. También quiero reconocer el esfuerzo y la buena voluntad de todos los alcaldes que están participando con la mejor voluntad, con sus mejores esfuerzos, porque estamos abriendo esto en espacios públicos de cada uno de los municipios, donde hay alcaldes donde le echan muchas ganas y que están poniéndole más allá de lo que incluso estamos conviniendo. Entonces también es un amplio reconocimiento a todos los que en este programa están involucrados, y definitivamente creo que es un gran acierto por parte del gobernador el poder ya lograr atender de manera pronta, directa y expedita una de sus principales promesas de campaña. Sobre todo para beneficio de todos los yucatecos. En esta primera etapa, ¿qué zonas abarcan y cómo la gente puede acceder a este beneficio? Claro, mira, en esta primera etapa, los primeros municipios que están siendo beneficiados son Bocobá, Zoncahuich, Cantunil, Mocochá, Samajil, Sanacat, Sutzal, Sotuta, Butzot, Cenotillo, Cuncunul, Chancón, Chichimilá, Chiquinzonot, Citaz, Panabarrio, Lagarto, San Felipe, Chaxinquín, Chapap, Chumayel, San Maní, Santa Elena y Tatsú. Como puedes ver, son los municipios que más requieren este tipo de atención. Estamos empezando precisamente por aquella parte, aquel segmento del Estado que más requiere esta parte. Y creo que eso es también algo muy importante que recalcar, priorizando las acciones. ¿Cómo pueden acceder todas las personas que ya están en estos momentos, ya están terminando este andamiaje en cada uno de tus municipios? A partir del momento en que el centro de salud cierra, abre médico 24/7 en los 25 municipios que ya mencionamos y podrán recibir la atención. Y cerrará hasta el día siguiente a las 7 de la mañana, cuando el centro de salud abra, cuando el Seguro Social abra, la clínica del ISSSTE abra. En ese momento cierra el consultorio 24/7 y volverá a abrir en el momento que cierre la consulta las otras instituciones. Es un programa complementario de atención a la población en general, sin importar si esta población es o no derechohabiente. Grandes noticias sin duda alguna para todos los yucatecos, arrancando la semana. ¿Algo más que desea agregar, secretario? No, pues muchas gracias y como siempre, pues agradecerle acá a las cámaras y micrófonos del canal que nos tengan para este tipo de noticias. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos directamente a la pausa comercial. A la vuelta, por supuesto, tenemos más noticias. El evento más esperado del año llega este 30 de mayo. Centro de Espectáculos Jardín Carta Clara. El Macromóvil Super de la Mejor 90.1. Tienes que estar ahí. El PRD propuso bajar los impuestos a la gasolina para acabar con los gasolinazos. Morena, que es mayoría en el Congreso, votó no por nuestra propuesta. Seguiremos luchando para acabar con los gasolinazos. Sí es posible que el precio de la gasolina baje ya. Trabajemos juntos, no hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y terminemos con los gasolinazos. PRD. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Que sigan con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Vamos con más noticias y mire, las altas temperaturas de las últimas semanas han sido verdaderamente extremas y han causado afectaciones a la población, como el golpe de calor. Esta situación afecta a todos los seres vivos, como también a las mascotas, de quienes podría estar en riesgo de perder hasta la vida. Las altas temperaturas registradas en los últimos días podrían ocasionar un golpe de calor en las mascotas, que pueden sufrir desde un desmayo, ceguera, incluso la muerte.
El golpe de calor es un proceso bien grave que sufren nuestros perros cuando, por ejemplo, se quedan afuera y estas sensaciones térmicas de 50 grados de repente a ellos también les puede afectar. Y sucede cuando no logran expulsar un calor suficiente. Los perros no sudan como lo hacemos las personas y su sistema de termorregulación es diferente al nuestro. Jadear es su principal mecanismo natural para controlar la temperatura corporal. Sin embargo, cuando hay demasiado calor, el jadeo no es suficiente para refrescar al perro y puede sufrir un golpe de calor o hipertermia. Los síntomas del trastorno son: pues vamos a ver que nuestro perro está jadeando mucho, que incluso puede estar desmayado, por supuesto, o puede estar desorientado porque se puede inflamar incluso el cerebro. El perro también puede sacar baba y espuma por el hocico, vomitar, inclusive convulsionar. Si detecta estos síntomas, es importante bajar la temperatura de la mascota y luego llevarlo al veterinario, porque hasta el 50% de los casos puede ser mortal. Puede ser sumergiéndolo en agua fría o en agua con hielo. O sea, sí hay que procurar bajar rápido la temperatura. Para evitar el golpe de calor es necesario no hacer actividad física con las mascotas a las horas pico de las altas temperaturas, dar agua fría con frecuencia, colocarlos en un lugar con sombra y de preferencia con ladrillo y no concreto. Aunque es menos frecuente el golpe de calor, también se puede registrar en gatos, caballos, vacas, entre otros animales. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. A propósito de esto, ¿usted sabía que algunas enfermedades de los humanos las pueden padecer nuestras mascotas? Esto es posible, escuche bien, entre el 5 y el 10% de los perros pueden sufrir epilepsia. La epilepsia es el trastorno neurológico crónico más común en los perros. Entre el 10 o 15% de las mascotas pueden padecer la enfermedad. La epilepsia es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central y pues se caracteriza por convulsiones, pero es bien importante establecer la diferencia. No toda la convulsión es epilepsia, aunque cuando hay un perro epiléptico siempre vamos a notarlo porque sufre convulsiones. Problemas hepáticos en cachorros, hipoglucemia o golpe de calor también pueden ocasionar convulsiones. Por eso es importante que el veterinario realice el diagnóstico y confirme que las convulsiones son resultado de la epilepsia, la cual generalmente se registra entre animales de entre 6 meses a los 5 años. ¿Qué hay que hacer cuando se registra la convulsión? Meter un pedazo de tela para que el perro no se muerda la lengua, ¿no? Nada más ponerle a lo mejor una superficie blanda, ¿no? Como una almohada, unas colchas para que no se aporree tanto la cabeza, no se lesione. Más que nada, es preparar el entorno. Hay algunas razas con mayor predisposición a padecer la enfermedad. King Charles Terrier y está también de repente algunos chihuahuas, los caniches, o sea, los poodles, lo vemos muy frecuente, los cockers también. Aunque la epilepsia no tiene cura, las mascotas sí pueden recibir tratamiento y mejorar su calidad de vida. Por otra parte, hay ciertos perros que tienen la capacidad de detectar los ataques epilépticos en humanos minutos antes de que se registren por medio del olfato. La capacidad no la tienen todos los canes, solo algunos que pueden captar las feromonas o partículas olorosas que desprende una persona antes de sufrir un ataque. Los canes reciben entrenamiento para que sean capaces de avisar a sus dueños que padecen la enfermedad antes de sufrir el ataque. El perro ladra o da vueltas alrededor de sí mismo para avisar y sus dueños pueden colocarse en un lugar seguro para evitar caídas o avisar a alguna persona para que los ayude. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Nos vamos a la pausa comercial, pero antes saludamos a todos los que se están poniendo en contacto a través de la transmisión en Facebook Live en Tele Yucatán. Y son para Leonardo Raúl Chávez, también Omi Sánchez, que está sintonizando este lunes las noticias, Francisco Sarabia, Pedro Solache Yam y José Chale Chan, que estuvieron muy pendientes de las noticias y de la entrevista que hace unos minutos acabamos de tener. Gracias por el favor de su preferencia. Nos vamos a la pausa comercial, no nos tardamos nada, es muy breve y estamos de regreso. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Tele Yucatán te informa. Edición nocturna, lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Tele Yucatán. Continuamos con más en Tele Yucatán te informa y no cabe duda que estamos arrancando la semana y con manteles largos. Esta tarde también nos acompaña aquí en el estudio Todor Ivanov y él es director de la Banda Sinfónica de Yucatán, Luis Luna Guarneros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a estar platicando del concierto Danzas del Viejo Mundo. ¿Cuándo se va a realizar? ¿En dónde? ¿A qué hora? Pues el evento, son dos eventos de hecho. El primer evento es mañana, 21 de mayo, a las 20:30 horas en el Teatro de IMSS, a costado de la Clínica T1. Ok. Y para los que se pierden el evento, vamos a presentar lo mismo 2 días más tarde, 23 de mayo, el jueves, en Teatro Perón Contreras, misma hora, 20:30. Ambos eventos son de entrada gratuita. Danzas del Viejo Mundo, ¿qué va a poder disfrutar en este concierto el público que los acompañe? Pues nombramos así porque la música que vamos a presentar fue escrita, compuesta más o menos en el tiempo cuando todavía a Europa se le decía Viejo Mundo. Okay. Y a las Américas fue el Nuevo Mundo, pero en día de hoy ya es muy diferente. Entonces ofrecemos un recorrido por el continente, comenzando de Noruega con danza noruega de Edvard Grieg. De allá nos vamos a trasladar bastante al sur, a Viena, con uno de los famosos valses de Johann Strauss hijo, Sangre vienesa. También una polka. La polka es una danza muy famosa, le gusta mucho a la gente. Polka Trich-Trach. Y después de sentir la atmósfera del espíritu vienés, austriaco, nos vamos a mover a la tierra de los húngaros, con danzas húngaras de Johannes Brahms, 3 danzas húngaras. Nos vamos a quedar poquito más en esta tierra con Chardas, otra danza famosa, muy típica para los húngaros. De allá ya vamos a entrar en el mundo eslavo. Vamos a Praga con danza eslava de Antonín Dvorak. Será un recorrido musical bastante complejo. Bastante, y al final casi vamos a ir a Cáucaso, en Armenia, con Aram Khachaturian y su famosa danza con sables. Entonces, todo esto es representación de la cultura que en día de hoy todavía existe en Europa, y qué bien que todavía existe. En caso que le gusta al público, también tenemos sorpresa preparada, a lo mejor, voy a descubrir poco el telón, es danza de mi país natal, Bulgaria, preparado en caso de que se pide otra. Grandes sorpresas, entonces. Sí. Reiteramos la invitación para el día de mañana 21 y 23, por favor. Correcto. Otra vez los esperamos mañana 21 de mayo, 8:30 de la noche en Teatro de IMSS, y
jueves 23, 8:30 en Peón Contreras. Entrada libre ambos eventos. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Encantado. Gracias a todos y recuerden, la invitación queda abierta el día de mañana, la entrada es gratis. Él es Todor Ivanov, director de la Banda Sinfónica de Yucatán, Luis Luna Guarnero. Seguimos con las noticias y mire, el trabajo coordinado es uno de los elementos claves para crear los cimientos de una educación de calidad. Así lo demuestran a través de los encuentros regionales escolares. El objetivo es tener una agenda en la que participen ambos lados, sociedad, pero también gobierno. Madres y padres de familia, docentes y especialistas en métodos de aprendizaje, seguridad y salud participaron en el encuentro regional de los consejos escolares y municipales de la zona oriente para establecer una agenda conjunta entre sociedad y gobierno que dé rumbo a alternativas exitosas en el ámbito educativo. La secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó que el ejercicio, que se replicará en distintos sitios de la entidad en lo que resta del ciclo lectivo, busca robustecer la comunicación entre los integrantes del triángulo sólido en la educación, docentes, madres y padres de familia y gobierno. Se necesita que las escuelas estén funcionando de acuerdo a los planes y programas, que los maestros estén bien preparados, ¿verdad? Que estén en constante preparación, en constante fortalecimiento de sus actividades para que den una mejor calidad de educación a nuestros hijos. Pero también necesitamos a los padres de familia, fíjense que son fundamentales. Quiere decir que sin los padres de familia, pues no podemos lograr muchas cosas. En Universidad de Oriente, comunidades de 47 planteles de preescolar hasta secundaria participaron en el taller de Familias Educadoras, donde se ofreció información de salud mental y ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes, así como opciones para continuar con sus estudios. Con todos estos temas que se trataron el día de hoy, pues nos enseña a ser mejores padres, para formar mejores hijos, para enfrentarse a la vida futuro cuando a ellos les toque llegar a esta edad que nosotros ya estamos. Loreto Villanueva recorrió la feria de servicios en la que instituciones estatales y municipales acercaron datos de programas para continuar estudios básicos, fomentar la lectura en familia y apoyar emocionalmente a sus integrantes. Teleyucatán te informa. De la mano con este tema, ahora le cuento que ya concluyó la fase estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Durante 5 horas, los niños presentaron la prueba final, con la que se elegirán a poco más de 20 mejores promedios. Luego de sustentar exámenes en sus planteles educativos, zonas y sectores, 128 estudiantes de primarias públicas urbanas, rurales, indígenas, particulares y del Consejo Nacional de Fomento Educativo pusieron a prueba sus habilidades en diversas asignaturas como parte de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. En la escuela Pablo Moreno y Triay, la directora de Educación Primaria, Adlemi Arjona Crespo, reconoció la dedicación y esfuerzo de maestras, maestros, madres y padres de familia que en más de un mes acompañaron la preparación de las y los alumnos, quienes aspiran a integrarse a la delegación estatal del concurso. En representación del alumnado que participó en la convocatoria nacional con 58 años de vigencia, Sofía May Pech, del 6º grado de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Motul, resaltó el respaldo de familiares y docentes como ejes claves para que la institución académica tenga impacto positivo en la vida del estudiantado, haciendo alcanzables sus metas futuras. La presidenta del Grupo Estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019, Vidalina Concepción Ucán Sandoval, entregó constancias de participación a quienes durante 5 horas presentaron la prueba final, instrumento elaborado por la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública para elegir a más de 20 mejores promedios para integrar la delegación estatal. Teleyucatán te informa. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco el favor de su compañía para iniciar una semana más con nosotros. Mi nombre es Livden Ojede. Le recuerdo que usted y yo tenemos una cita el día de mañana en punto de las 3 de la tarde para que juntos descubramos el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. No le cambie porque se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Nos vemos hasta mañana. Muy buenas tardes.
El evento más esperado del año llega este 30 de mayo. Centro de Espectáculos Jardín Carta Clara. El Macro Móvil Super de la Mejor 90.1. Tienes que estar ahí. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad. Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional, La autonomía de la Fiscalía General de la República, la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos. Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. ¿Qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Esta tarde estaremos hablando con todos ustedes lo relativo al rey de los deportes, y es que los Leones ayer, pues se adjudicaron su quinta serie en esta campaña 2019. Los melenudos se mantienen en la cuarta posición. Ayer triunfaron en Puebla 15-3 ante el equipo de los Pericos, con buena serpentina del dominicano César Valdés, quien ya tiene 6 victorias en esta campaña. Le tendremos el resumen
resumen. En la información del atletismo se realizó el medio maratón en Valladolid, donde Misael Favela, con un tiempo de 1 hora 15 minutos y 2 segundos, se lleva el primer sitio. Tendremos el reporte. Además, hablaremos del fútbol y nuevamente el equipo de cantera Venados lo vuelve a hacer, de haber iniciado con el marcador adverso en el partido de ida. Ayer domingo vence 4-2 al Club Histeria de Toluca, 4-3 en el global, y el caso es de que Cantera Venados en el Carlos Iturralde logra su boleto para disputar los octavos de final. A partir de esta semana estarán enfrentando al equipo Acolman FC. El encuentro de vuelta será el fin de semana en el Carlos Iturralde. Por supuesto tendremos las anotaciones de este partido de la liguilla de la tercera división. Y en información del motociclismo se realiza el evento Bikers, quinta concentración nacional, la ruta Mérida Progreso. De esto vamos a estar platicando, de esto y mucho más en esta emisión. Y como todas las tardes, la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, arrancamos, mi estimado Mario, muy buenas tardes, gracias a usted por seguirnos. Y bueno, como tú bien dices, ¿no? Ahí va entonces el conjunto melenudo poco a poco, pues colándose allá entre los primeros lugares de la zona sur. Por cierto, hablando del béisbol, pues el equipo de Yucatán que participa en la Olimpiada, pues culminó con marca de 2 ganados y 2 perdidos, lo que es la fase regular. Están en espera de pues un resultado más, de una combinación de resultados para avanzar a la siguiente ronda. Hoy en la tarde se define si avanza o no el equipo de béisbol de Yucatán que participa allá en Chihuahua en la Olimpiada Nacional. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted esté en contacto con nosotros. Y en más información de la Olimpiada Nacional, bueno, pues todo está listo para que a partir de mañana aquí en Mérida, bueno, pues Yucatán sea sede de una segunda disciplina, va a ser el boliche, con la presencia de deportistas de 14 estados. Puntualmente le estaremos dando los pormenores de esta competencia importante. Ahora sí, vámonos al rey de los deportes, y es que los Leones sacaron la garra, rugieron fuerte y finalmente el equipo yucateco por pizarra de 15 carreras a 3 ganaron a los Pericos en Puebla, quinta serie para los yucatecos en esta campaña, y este es el resumen. Con poderosa ofensiva de 16 imparables en todo el juego, los Leones de Yucatán se encaminaron a la victoria de 15 carreras por 3 contra los Pericos de Puebla, para llevarse la serie 2-1 ayer en el Estadio Hermano Cerdán del Angelópolis. Con este triunfo, los pupilos de Luis Carlos Rivera se mantienen en la cuarta posición de la zona sur con marca de 18 triunfos y 21 descalabros, y a 4 juegos y medio del líder, Diablos Rojos del México. Oportuno ataque de 6 carreras en el cuarto episodio encaminó a las Fieras al éxito. En esa entrada, imparable de Jonathan Jones produjo par de carreras. Doblete de Alex Valdés empujó 3 más y la última la anotó el mismo Valdés por error. Todavía en la octava, los melenudos sellaron la victoria con 4 registros más, encabezados por batazos productores de Sebastián Valle y Kevin Zamudio. La victoria fue para el dominicano César Valdés y la derrota para Enrique Oquendo. A partir de este martes, en el Parque Cuculcán, los melenudos recepcionarán en casa a los Sultanes de Monterrey y el fin de semana a los Toros de Tijuana. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de el atletismo, y es que se realizó el medio maratón allá en Valladolid. Lo ganó Ismael Favela con tiempo de 1 hora 15 minutos y 2 segundos. Con un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 2 segundos, Misael Favela Herrera ganó este domingo la edición 2019 del Medio Maratón de Valladolid, evento realizado en el marco de los festejos por el 476 aniversario de la fundación de esta ciudad. Miroslava Haddad triunfó en la categoría libre femenil, seguida de Verónica Aguilar y Telma Salazar. En varonil triunfó Felipe Martínez, superando a José Enrique May y a José Luis Matú.
En su máster, Lilia Verdugo ganó el sitio de honor y dejó en segundo peldaño a Ana Juárez y en tercero a Erika Rivero. En varonil, Lorenzo May, José Guadalupe y Otilio Contreras ganaron los 3 primeros lugares respectivamente. En máster, Claudia Cardona triunfó en femenil y Emisael Favela en varonil. En veteranos, los ganadores fueron María Ramírez y Gabriel Martínez. Por último, en la carrera de los 5 kilómetros, ganó Jordán Alexis con un tiempo de 19 minutos y 20 segundos. El segundo lugar fue para Jonathan Steve y el tercero para Joaquín Miranda. En femenil, las ganadoras fueron Daniela García, Carla Estela y Jocelyn Estrella, respectivamente. Pues ahí estuvo el reporte completo del medio maratón de Valladolid que se llevó a efecto el día de ayer. Antes de irnos a la pausa en más del atletismo, también ayer se realizó la carrera y caminata por el Día del Maestro, en la cual participaron más de 1,000 docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, encabezado por su titular Loreto Villanueva. Así que un gran éxito la carrera y caminata por el Día del Maestro que tuvo lugar ayer domingo. Vamos a ir a la pausa y al regresar toda la información acerca del fútbol, la liguilla de la tercera división y Cantera Venados está en los octavos de final. No se vaya, regresamos. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. ¿Estás buscando una universidad con alta calidad educativa, grandes valores y aptitudes que te permitan triunfar en el campo laboral y humano? SEUM es para ti. Licenciaturas en Educación, Derecho, Psicología, Turismo, Contaduría Pública, Administración, Lengua Inglesa y Gastronomía. También maestrías y preparatoria. El futuro tiene tu nombre. Actitud SEUM. Bríndale protección a tu hija. Si cursa el 5º año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda, las vacunas son seguras y gratuitas. Prepara su cartilla y participa en la Segunda Semana Nacional de Salud 2019. Del 20 al 24 de mayo acude a tu unidad de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Gobierno de México. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Teleyucatán Te Informa. Ayer Fabricio Lara marcó 2 de los 4 goles que Cantera Venados le puso al equipo Club Deportivo Histeria. Con esto 4-2 remontaron el marcador adverso surgido en el encuentro de ida el jueves en Toluca. Y finalmente Cantera Venados, el equipo de Miguel Salcedo, elimina al equipo Histeria por global de 4-3. De esta forma, Yucatán, Cantera Venados, está en los octavos de final de la liguilla de la tercera división. El reporte. Comandados por el par de anotaciones de Fabricio Lara, Cantera Venados por segunda semana consecutiva remontó este domingo en el estadio Carlos Iturralde el marcador adverso del juego de ida y terminó venciendo 4-2 al Club Deportivo Histeria de Toluca para avanzar a la ronda de octavos de final de la tercera división por marcador global de 4-3. El primer gol del partido lo marcó a los 11 minutos de la primera parte Miguel Mayo. Tras cobrar una falta por izquierda, el jugador astado remató de pierna derecha para emparejar los cartones en el global. Fue hasta la parte complementaria cuando el marcador se volvió a mover. Corría el minuto 52 cuando Fabricio Lara firmó su primer gol de la tarde con un disparo cruzado dentro del área chica. 10 minutos más tarde, el mismo Fabricio Lara firmó el 3-0. Tras recibir un pase dentro del área, definió de pierna zurda. Al minuto 69, Ronaldo Martínez, quien el jueves en Toluca marcó el único gol del encuentro, descontó en el Iturralde para poner el 1-3. Kevin Puck, al 87, anotó el cuarto gol para el equipo dirigido por Miguel Salcedo tras capitalizar un contrarremate. Finalmente, Luis Mendoza en tiempo de reposición anotó el segundo gol de los visitantes, pero la historia ya estaba definida y Cantera avanzó a los octavos de final para ahora enfrentar al Unión Acolman FC del Estado de México. El encuentro de vuelta se jugará en Mérida el próximo fin de semana.
Bueno, vamos a darle un agradecimiento al buen Guillermo Ramírez, por estas imágenes del partido de Cantera Venados. Y bueno, seguimos, vamos a cambiar de tema, y es que ahora se realizó pues la 5ª edición de la Rodada Nacional Biker. Un centenar de motociclistas de toda la península se reunieron para este evento. La 5ª Concentración Nacional Biker contará el próximo año con más apoyo del Instituto del Deporte de Yucatán para que siga organizándose este espectáculo de gran interés turístico, afirmó su titular, Carlos Sáenz Castillo, durante la rodada que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ruta Mérida-Progreso. En este evento tomaron parte poco más de un centenar de motociclistas de las diferentes agrupaciones de toda la península, y en donde Carlos Sáenz Castillo ofreció su respaldo total para la continuidad de este encuentro, compromiso que hizo ante Freddy Cetina Amaya, representante del club Tribu Sin Ley y organizador de la rodada. Dijo que lo importante es promover este tipo de eventos a nivel nacional, ya que sirve como promoción turística a Yucatán y en específico al puerto de Progreso. Para realizarlo, se consiguió más de 60 patrocinadores, los cuales montaron sus stands, trajeron exhibiciones, promociones y hasta decanes, haciendo atractiva la visita de la gente de fuera con sus motocicletas. En el acto inaugural, Cetina Amaya entregó un reconocimiento al gobierno del estado y al Instituto del Deporte de Yucatán por su gran apoyo, y también lo hizo al Ayuntamiento de Progreso. Además, se develó una placa conmemorativa a esta 5ª concentración en el Parque de la Paz del Puerto de Progreso. Pues ahí está la información de esta concentración. Y antes de despedirnos, todavía falta el segmento de la noche. Le deseamos pues mucha suerte al buen Antonio Lizama. Mañana se va de vacaciones. No, se va a trabajar. Se va como coach de la selección yucateca Chihuahua, Olimpiada Nacional, softball varonil. Y bueno, pues vamos a ver si nos trae cuentas positivas. Estará pues a partir de mañana y hasta el próximo fin de semana, hasta el próximo domingo en Chihuahua, pues allá trabajando como coach de la selección yucateca de softball varonil en la Olimpiada Nacional 2019. Mucho éxito. Correcto, así es. Muchas gracias, mi estimado Mario. Vamos a hacer un digno papel allá en Chihuahua con los muchachos de la selección. También va en la rama femenil, así que 2 equipos de Yucatán ahora que termina ya. Hoy terminó el béisbol precisamente, y bueno, el día de mañana arranca lo que es las actividades del softball. Nos vemos en la noche, todavía te vamos a estar disfrutando, desquitando hasta la última hora aquí en Deportes Tele Yucatán. Pues suerte, ya mañana estarás emprendiendo este importante viaje. Pues ya nos vamos. Nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucatecas. Entonces, gracias, muy buenas tardes. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel.